Bien, buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, para lo cual vamos a compartir el devocional. Amén. Bien, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ok, vamos a iniciar. Tenemos un devocional. Estamos en fecha 19 del mes de agosto y la lectura nos dice en Juan capítulo 4, versos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El título del devocional: Mi corazón se abrió como una puerta oxidada. Testimonio. Desde niña me intrigaba mucho la persona de Jesús. Sentía que había un vacío dentro de mí. Veía que mis amigos cristianos vivían en paz, lo que no ocurría con mi familia, que había caído en una espiral de drogas y delincuencia. Me hundí en una depresión que empeoraba con cada nueva desgracia familiar. Uno de mis hermanos tuvo que pasar por un programa de desintoxicación, perdón. Cierto día me pidió que lo acompañara a una de sus terapias, esperando que esto me ayudara a salir de mi problema. Allí descubrí que las personas que iban a ese lugar estaban como destruidas, pero aprendían a amarse unos a otros, perdón. Nunca se hablaba de videntes o profetas, sino solo de Dios. En esa época, uno de mis primos se volvió cristiano. Le pedí que me regalara un Nuevo Testamento y cuando lo leí experimenté un verdadero cambio. Sentí que mi corazón se abría como una puerta oxidada. Comprendía cada versículo con cada fibra de mi ser. Era como si estuviera bebiendo agua fresca y no quería perder ni una gota. Experimenté una extraña y una nueva alegría. Era una sensación muy dulce. Jesús empezaba a orar en mí. Como la mujer samaritana, cuya historia se narra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, empecé a hablar de Jesús a todos los que conocía. Una semana después, mi marido y mis tres hijos también aceptaron a Jesús como su Salvador. Bien, qué bonito testimonio de Nadia, ¿no? Entonces el título: Mi corazón se abrió como una puerta oxidada. Eh, Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la doctrina de Dios y Él obra en muchas maneras en nuestra vida, ¿no? Puede tocar el corazón de nuestro ser a través de circunstancias, enfermedades, problemas o una serie de eventos, ¿no? Que Dios va preparando para que en llegado un momento, uno, como dice, abra esa puerta que tal vez estaba muy cerrada, oxidada por el pasar del tiempo, pero Dios se encarga, ¿no? Y es cuando justo Él utiliza momentos cruciales en nuestra vida para decir de nuestra decisión de nosotros: sí quiero, ¿no? Quiero aceptar a Jesús, quiero conocer al Señor, quiero cambiar de vida, como lo dice el testimonio acá, que viene de una familia muy complicada, ¿no? Algunos hijos han nacido en hogares cristianos, pero tal vez por su curiosidad, alguno de los hijos ha experimentado ciertas cosas que el mundo ofrece. Algunos de nosotros hemos experimentado la vida del mundo, hemos tocado fondo, ¿no? Como se dice, y de ese fondo el Señor nos ha sacado y nos ha traído para conocerle, para vivir con Él y tener comunión. Entonces, hermanos, como dice acá el versículo, ¿no? Como que tuvo el encuentro la mujer samaritana con Jesús. El Señor nos conoce, ¿no? Y sabe lo que Él va a hacer en nuestras vidas.
y por lo cual nosotros debemos siempre abrir nuestro corazón. Amén. Muy bien, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermana Felipa que por favor nos guíe en oración. Buenas noches, pastor, bendiciones. Amén. Bendiciones, Adelante, hermano. pastor. Adelante, hermana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más. Padre, pedirte, Señor, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Padre, una oportunidad más, la misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros, Padre, que estamos en este seminario, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por tu siervo, Ramiro, mi Dios, mediante ti, Señor, Él nos va a enseñar, Padre, tu palabra, que es Padre, palabras de vida eterna, mi Dios, queremos mucho más saber de ti, conocerte más a ti, Padre. Usa, Señor, a tu siervo, Padre, y a cada uno de mis hermanos, Señor Dios mío, háblanos, Padre, mediante tu siervo, a cada uno de nosotros. Y agradecerte, Señor, por este seminario que tú has preparado, Dios eterno. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, agradecerte de todo corazón que tú nos hablas, Señor, mediante tu palabra, mi Dios. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Vamos a compartir, como les dije el día de hoy, el estudio de lo que es la doctrina de Dios, ¿no? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Se ve, ¿no, hermanos? Las láminas. Ok. Antes de entrar al tema, quiero darles la noticia que ya asigné tarea, hermanos. Ya subí las preguntas de cuestionario el día de hoy y tienen para presentar durante esta semana, ¿no? O sea, a partir de mañana y todo lo que corresponde hasta el día próximo lunes, que es la fecha límite de entrega. La aclaración está ahí, que bueno, voy a resaltarlo. Tienen que entregarlo en documento Word o convertido en PDF. Y si no pudieran escribir en computadora, pueden escribir en un cuaderno con letra legible, ¿ya? Y una foto clarita, ¿ya? Que puedan sacarla para subir las tareas a Classroom, ¿ya? Eso por favor les pediré. Y pasado el tiempo de entrega, que es el lunes, ya no voy a recepcionar más tareas. Así que hagan lo posible, por favor. Y próxima semana voy a entregar también una tarea eh, algo no muy difícil y ya ustedes lo van a hacer, ¿sí? Muy bien, con esa aclaración vamos a entrar, como lo dije, vamos a entrar al estudio de la doctrina de Dios o la teología de Dios, ¿sí? Tu atención, por favor. Bien, la Biblia revela que Dios es uno solo, ¿no es cierto? Tenemos a un Dios único, pero en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Perdón, vamos a silenciar. Ahora sí. Como les decía, tenemos a un Dios que es un solo Dios, pero en tres personas, eh, pero está mostrada en la palabra del Señor, que en la misma creación ellos participan, ¿no? En la creación cuando dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? El Dios Padre que crea todo, acompañado del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que los cristianos, dice acá, hermanos, han llamado por siglos la Trinidad o la unidad en tres personas, ¿no? Son uno o la triunidad, como se menciona algunos. Es verdad que la palabra Trinidad no está especificada en la Biblia, pero la Trinidad se ve, se enseña y se revela en la Biblia. En el Nuevo Testamento es más visible todavía, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesús se bautiza, está el Hijo pidiendo a Juan el Bautista que cumpla con su propósito, al cual ha sido llamado. Viene, sea el Espíritu Santo en forma de paloma y se abre de los cielos, dice, y se oye una voz, el cual dice, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, ¿no? Ahí se menciona la Trinidad, Dios en tres personas, Dios uno solo, pero con diferentes funciones, y cabe mencionarlo de esa manera,
o tal vez obras distintas que realizan, pero al final son uno solo, ¿no? Si bien hay un conocimiento de la palabra del Señor, también hay distintas formas de conocer a Dios o interpretaciones o herejías, como se dice acá, acerca de Dios. Por ejemplo, hay dos posturas, ¿no? La postura de los arrianismos en el siglo IV, el cual menciona que Arrio enseñó que Cristo era una criatura hecha por Dios, ¿no? Para su lógica o pensamiento, este personaje, Cristo era una más de las creaciones de Dios, ¿no? No era Dios mismo encarnado, en lo que es la Virgen María, el cual concibió sin la participación del hombre, sino fue concebido por el Espíritu Santo, el cual María fue el instrumento, ¿no? Y Dios estuvo con nosotros y habitó en nosotros, dice, y su nombre es Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, para Arrio puede que sea una creación, pero no lo es así. Nosotros que estamos estudiando esta teología o doctrina, sabemos que Cristo es Dios, ¿ya? Y Juan, en los evangelios de Juan, como lo han debido pasar en esta materia que lleva ese nombre, habla acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? En el principio era Dios, fue Dios, participó en la creación, ¿no? Y es más, dice Juan, ¿no? Es Dios, ¿no? Si podemos leer la palabra del Señor. En Juan, si me acompañan, por favor. El capítulo 1, escuchen, ¿no? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres, ¿no? Y aquí el 6, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio y va hablando, ¿no? Acerca de lo que es el trabajo que Juan también realizó. Pero lo que sabemos y lo que dice el Evangelio de Juan, va hablando y va explicando que Jesús es Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios. Es más, dice, es Dios mismo, ¿sí? Entonces, en el siglo IV, claro, no estaba tan claro esta imagen y hubo este pensamiento, ¿no? De que pudo ser una creación de Dios. Luego de este pensamiento, las personas que seguían a Ario o el arianismo fue solamente condenado, dice, en 325 en el primer concilio de Nicea, que definió la divinidad de Cristo, y en 381 en el primer concilio de Constantinopla, que definió la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, estas reuniones del Concilio de Nicea y de Constantinopla fueron reuniones en las cuales se tocaron y se abordaron estos temas importantes, ¿no? Y a través de la historia los concilios marcan, ¿no? Un rumbo, una dirección y toman decisiones en la cual se tiene que también tener solvencia y justificación, ¿no? Para que pueda darse como una doctrina o una enseñanza, ¿no? Entonces, acá están desmintiendo el arianismo, ¿no? De que no es criatura de Dios, sino es Dios, es una divinidad. Y también lo definen lo que es el Espíritu Santo, que es también Dios, no es creación de Dios. O como algunos lo pueden mencionar, es como que el aire, dicen, ¿no? Como que es una visión que Dios envía. No, el Espíritu se mueve como Dios, ¿no? Y es más, es Dios, ¿no? Hay otro pensamiento, el sabianismo, ¿no? Siglo III. Los sabelianos enseñaron que Cristo y Dios Padre no eran personas distintas, sino dos aspectos u oficios de la misma persona. ¿No? Vamos, más adelante les explico de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad en tres personas, pero un solo Dios. Tal vez usted me va a decir, no, que no entiendo esto, pero a ver, le quiero explicar en palabras técnicas, pero sencillas. Dios Padre cumplió la función de crear todo con la participación de Jesús y el Espíritu Santo, porque nos dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿no? Entonces está presente ahí.
pero cada uno tiene una particularidad distinta. Como lo mencioné, Dios Padre estuvo presente en la creación, lo creó todo. No se mencionó en el Antiguo Testamento de la Trinidad, sino un solo Dios, porque creemos que en el Antiguo Testamento había bastante idolatría, dioses para todo, incluso Abraham salió de esa tierra de Ur de los Caldeos, que había dioses para todo, ¿no? Dioses para la felicidad, para la cosecha, la siembra, todo, era un comercio. Pero ya en el Nuevo Testamento, como lo dije, la Trinidad se muestra y se presenta en el bautismo de Jesús, ¿no? Viene Jesús con la misión de dar su vida en rescate por muchos, de llevar un ministerio, de formar discípulos para que sean 12, luego 3.000, 5.000 y mucho más. Y luego del gran propósito que Jesús cumplió en esta tierra, era necesario y es necesario, dice la palabra, que se vaya y ascienda a los cielos para que venga el consolador. Entonces, ahora en este tiempo estamos bajo lo que es la presencia del Espíritu Santo, el cual, dice, nos recuerda, nos enseña y nos lleva a conocer la mente y el corazón de Dios, dice, ¿no? Si estamos en comunión y también nos da testimonio de la obra maravillosa de Cristo que hizo, ¿no? El cual Dios nació en medio de nosotros, vivió con nosotros, no cometió pecado más, llevó nuestras transgresiones, dice, dio su vida y sufrió torturas, dio su sangre y al tercer día resucitó, luego estuvo 40 días, dice, con sus discípulos para ir perfeccionando aquello que había enseñado y para luego ascender. Y en el día de Pentecostés, en el día 50, porque Pente o Penta quiere decir 50, hubo la presencia del Señor, el cual estuvo con la primera iglesia de los 120 que habíamos visto la anterior semana, ¿no? Entonces, los sabielanismos son personas o grupo de personas que tal vez erraron en su pensamiento, ¿no? En su forma de interpretar. Los ebionitas era un grupo religioso judeo-cristiano, híbrido, ¿no? Como se puede decir, una mezcla, que creía en seguir las leyes del Antiguo Testamento. Ellos negaban que Jesús fuera Dios en carne, enseñaban que Él fue creado y que Dios lo adoptó al momento de su bautismo. También negaban el nacimiento virginal, pero sí afirmaban la crucifixión y resurrección de Cristo. Otra postura, ¿no? Y aquí es un grupo de personas mixtas, vamos a decirlo, judeo-cristiano, el cual negaba, ¿no? Que Jesús fuera creación, fuera Dios, perdón, sino decían que Él es carne, ¿no? Que no tenía nada que ver con la divinidad de Jesús. Pero nuevamente aquí leemos lo que dice Juan, y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Hace énfasis en lo que es el perdón de pecados, las sanidades, liberación de espíritus, milagros, ¿no? Y todos esos muestras del poder que tenía Jesús como Dios, de eso se encarga Juan, pero al mismo tiempo Lucas muestra a Jesús como descendiente de hombres, lo muestra como hijo del hombre. Entonces, si podemos hablar de porcentajes de Jesús, es que era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? No hablamos de 50-50, sino en su totalidad 100 de porcentajes. Y usted dirá, ¿cómo pueden llegar pues entonces al 100% en su totalidad? Y en matemáticas se puede hablar de esto, ¿no? Si sumamos los dos cienes y lo dividimos por dos, pues viene en su totalidad a ser nuestro Dios hombre, ¿no? El cual vivió en nosotros y pronto volverá, dice su palabra. Y no es como lo menciona aquí los ebionitas, que Dios lo adoptó en su bautismo, ¿no? Eso es mentira. Y creemos también que Jesús nació de una mujer que no conoció hombre, o sea, el nacimiento virginal, ¿no? Hubo eso, sí, está escrito en la palabra del Señor y eso enseñamos en las escuelas dominicales. También hay herejías acerca de Dios, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan que Jesucristo sea Dios. Jesús para ellos es una simple criatura, creación, ¿no? Pero Juan 1.1, por ejemplo, en su Biblia, la palabra era un Dios y se inventan el artículo un
para que no diga que el verbo era Dios y además ponen Dios en minúscula, ¿no? Hace mucho, hermanos, el cómo escribimos Dios. Dios con mayúscula, hablamos de la Trinidad, pero Dios con minúscula, hablamos de cualquier otro Dios, pero menos del Dios verdadero. Entonces, los testigos de Jehová, estuve también estudiando su doctrina. Ellos niegan, ¿no? La divinidad de Jesús, ¿no? Lo toman como un profeta, ¿no? Incluso dice acá, sostienen que Jesús y el arcángel Miguel son la misma persona, entonces incluso lo ven como a Jesús como un ángel, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, sabemos nosotros que en nuestros estudios siempre se habla de que Jesús es Dios, no es. Y algunos dicen, pero ¿cómo puede decir Padre? Es para darnos el ejemplo, ¿no? De que en algún momento nosotros llegamos a ser sus hijos de Dios y ese es el ejemplo que nos da, ¿no? El de seguir las enseñanzas del Padre. Otro movimiento, solo Jesús. El movimiento solo Jesús, también conocido como pentecostalismo unicitario o teología de la unicidad, enseña que solo hay un Dios, pero niega la Trinidad de Dios. La doctrina central es que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. Hay un Dios que se revela a sí mismo en diferentes maneras. Entonces, este movimiento es solo Jesús. Niegan la Trinidad, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es más, para ellos Jesús es todo, ¿no? Es el Padre, es el Espíritu Santo y es el Salvador. Pero, como les dije, hay la doctrina de Dios de que enseña de que sí hay Dios en tres personas. Y no solamente podemos hablar de solo Jesús. Incluso se habla del bautismo, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando un nuevo creyente quiere bautizarse, algunos creyentes más antiguos le dicen, siempre debes bautizar en nombre de la Trinidad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos dicen, pero pastor, a mí me han bautizado solo en el nombre de Jesús, o sea, no está completo. No se hace como una postura. Las dos son válidas, ¿no? Las dos formas de bautizar, ¿no? Entonces, claro que debemos enseñar, para eso estamos, hermanos, enseñar, ¿no? Lo importante de lo que es la Trinidad y lo que es cada uno en cuanto a sus funciones, ¿no? Y la unidad que existe entre los tres. La doctrina de Dios. Bueno, ya hemos hablado de diferentes posturas, pensamientos, pero vayamos a lo que dice la doctrina de Dios. Hay un solo Dios, pero en la unicidad de la divinidad, esencia, hay tres personas, coeternas e iguales en todo, de la misma sustancia, pero distintas en la subsistencia. Dios es único y uno, que subsiste y se ha revelado al hombre en tres formas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, coeternas, separadas pero siempre unidas, independientes pero enlazadas en todo, en propósito, en deseo y voluntad. Algo misterioso, ¿no? Entonces, algún docente mío o pastor también me decía, de esto, si queremos investigar más, pues tal vez encontraremos ciertas hipótesis, supuestos. La única respuesta que vamos a encontrar de esta doctrina o enseñanza es cuando, o tengamos la respuesta, es cuando estemos allá, ¿no? Con el Señor y le podamos preguntar y podamos ver, ¿no? Si está ahí nuestro Dios en tres personas. Entonces, mientras ocupémonos por las cosas que entendemos, ¿no? Que Dios nos manda y que podamos cumplir. Ahí está, la doctrina de Dios, graficado, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios, ¿no? Padre es Dios, Dios Espíritu, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu es Dios, ¿no? Aquí, Hijo no es igual que el Padre, Padre no es igual al Espíritu, Espíritu no es igual al Hijo, ¿no? Entonces, este es la forma más clara de enseñarles con el ejemplo, ¿no? Con esta imagen, para que usted me entienda, ¿no? Nuestro Dios en tres personas. Y tenemos un logo nosotros a nivel iglesia,
que manejamos este triángulo, ¿no? Como que enfatizando la Trinidad y entendiendo que coexistimos con un Dios en tres personas, ¿no? O sea, Él es nuestro Dios, ¿no? O sea, nosotros somos su Hijo, Jesús es nuestro Salvador y el Espíritu Santo es el que nos guía, es nuestro Maestro, ¿no? Entonces, algo interesante, hermanos, en esta gráfica, ¿sí? Atributos divinos. ¿Qué son los atributos divinos? Es lo que eh, tiene ¿cómo puede decir? La persona, ¿no? Propias de la persona. En este caso, son propios de Dios. Y vamos a hablar de lo que es, en primer lugar, las cualidades divinas del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Van a prestar atención y vamos a leer algunos versículos, solo como por ejemplo, porque son varios y esto lo voy a dejar, hermanos, aquí en Classroom para que usted lo lea con toda calma. Por el tiempo no vamos a alcanzar a verlos todos, ¿no? Entonces, eso quisiera que comprendan. Por ejemplo, Dios tiene en sus cualidades divina omnipresente, que Dios está en todo lo que es, todos los lugares, como se dice, ¿no? Está aquí en los lotes, está en el plan, está en La Paz, está en Oruro, está en Estados Unidos, está en Europa, en Japón, al mismo tiempo, omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, hasta lo más profundo y las intenciones, dice hermano, de nuestro corazón. Omnipotente, todo el poder que viene del Señor, un poder como la dinamita, como lo menciona Hechos de los Apóstoles, ¿no? Recibiréis poder, dice, dunamis, traducido en el griego, que es igual al poder explosivo de la dinamita. Todo poder, ¿no? Todo el poder. Sabemos que el diablo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder, ¿no? Es más que el poder que tenga el diablo, ¿no? La santidad. Aquí el Señor nos dice que en su santidad, en el tabernáculo de reunión, solo pueden entrar personas que están en comunión con Él, ¿no? Y si alguien estuviera con pecado, como menciona en el Pentateuco, pues ciertamente morirá, ¿no? Si podemos leer, por ejemplo, en Apocalipsis 15:4, busquemos nuestras Biblias, Apocalipsis 15:4, dice así. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Tres veces santo, dice el Señor, ¿no? Santo, 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 y en su santidad ningún pecado puede resistir, sino que Él con su santidad incluso puede causar muerte, ¿no? Y en el Antiguo Testamento lo hemos visto, lo hemos escuchado en, en libros históricos, cuando entran o ofrecen un juego extraño, ¿no? El cual Dios no acepta y pueden morir en la presencia de Dios. Su eternidad, Él existió mucho antes de todo y no sabemos cuándo dejará de existir, porque Él es eterno. Hay muchas preguntas que los jóvenes dicen, ¿no? ¿Y quién creó al Señor? ¿Quién creó a Dios? ¿Algún día dejará de existir? ¿No? Esas son preguntas que va a ser difícil de contestar porque sabemos que Él es eterno, ¿no? Siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Eterno. Luego hablamos de lo que es la verdad, cada uno lo define, ¿no? Cada libro, como lo hemos visto, Él es la verdad y como el Señor lo dice, ¿no? El Señor Jesús, yo soy el camino, Él mismo dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, la única verdad es que nosotros le conocemos y creemos en Dios, ¿no? Señor, ¿a quién se le puede decir Señor? Veamos lo que dice en lo que es Romanos ahora, hablando del Hijo, ¿no? Romanos 10, ¿dónde estás? Aquí. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Entonces aquí hay una certeza de que el Señor Jesús, ¿no? Es el que nos da la vida, ¿no? Acá.
9, que si confesares que nuestro Señor Jesús, aquí un atributo de Jesús, es el Señor, dice, ¿no? Entonces, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, ¿no? Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora nos toca del Espíritu Santo. A ver, leamos Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, aquí hay una mención de que el Espíritu Santo también es reconocido como Dios, ¿no? Es más, dice, Él habita en nuestro ser. Y es más, mucho más, dice, ¿no? Nosotros somos su templo, el lugar donde vive. ¿No? Entonces, ahí está la seguridad de que el Espíritu Santo tiene atribuciones de ser Dios. Todopoderoso, vamos con el Padre ahora. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí está, ¿no? Entonces, todopoderoso, Él tiene todo el poder y puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por el factor tiempo, no hemos leído todos los versículos, pero cada uno tiene atributos divinos, ¿no? Sea del Padre, sea del Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, hay diferentes menciones en cada versículo, pero cada uno tiene esos atributos divinos. Tareas divinas. Ahora, hay, como les dije, ¿no? Distintas tareas. Veamos nomás en la creación. Ahora les toca participar, hermanos. Así que voy a dar lecturas, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de la creación, nuestro hermano Joel, Génesis 2:7 va a leer, ¿sí? Paralelo a esto, hermano Eduardo, no sé si puede participar ya, en Juan 1:3 y hermana Felipa va a leer Job 33:4, ¿ya? Esa lectura. Entonces, cuando estén listos, me avisan. Empecemos por el Padre, luego del Hijo y por último el Espíritu Santo. Amén. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Y qué dice del Hijo, hermano Eduardo? Buenas noches, pastor. Buenas Juan noches. 1, 1:3. todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Qué bonito, ¿no? Todo fue creado por Él, para Él, todo lo que fue hecho, sin Él no hubiera estado, nada de lo que está hecho fuera hecho, ¿no? Job 33:4, hermana Felipa. Espíritu Santo, hermana. Sí, pastor. 33:4. Job 33:4, ¿sí? El Espíritu de Dios me hizo y él sopló del omnipotente. Me dio vida. Amén. Ahí pueden ver, ¿no, hermanos? Las tareas divinas en lo que es la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Tienen tareas distintas, son tres personas en uno, como lo mencioné, ¿no? Entonces, un ratito, ya, ahora sí. Entonces es importante, mire, y está respaldado con versículos, ¿no? Y como le dije, el factor tiempo, no vamos a verlo todito, pero esto sí o sí lo voy a subir a Classroom para que usted lo vea con detenimiento.
Y saben que, hermanos, nosotros como iglesia, como líderes pastores, esta doctrina es fundamental, ¿no? Porque, como les digo, en los postreros días, ya estamos escuchando algo, hay la tendencia de solo Jesús o solo el Padre, ¿no? Que como que fuese los adventistas o algunas otras líneas religiosas, o solamente pueden enfatizar solo Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros sabemos que los tres sí o sí tienen que participar y lo vemos esto en lo que es aquí algunos ejemplos de la Biblia. Veamos otro ejemplo, a ver, acá, resucitan los muertos. Nuevamente les voy a pedir que participen. Hermano Joel, Deuteronomio, a ver, Deuteronomio 32, 39, hermano Eduardo, Juan 5, 21 y hermana Felipa, Romanos 8, 11. A ver, por favor. Deuteronomio 32:39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hierro y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén, amén, ¿no? Entonces ahí el Señor Dios Padre es el que también resucita a los hombres. El Hijo, hermano Eduardo. Amén, pastor. Juan 5:21 dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiera da vida. Amén, pastor. Amén, amén. ¿Qué dice ahora Romanos 8:11, hermana Felipa? Amén, pastor. Y si el espíritu de ángel que levantó a los muertos, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vi- vivifi- vivificará también vosotros cuerpos mortan- mortales, mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Entonces, mire, los tres, ¿no? Tienen lo que es las tareas divinas. En este caso, resucitan los muertos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como le dije, por el factor tiempo, no vamos a verlo todo, ¿sí? Ok, vamos a lo que es la doctrina de Dios. Un momentito, por favor. Denme un tiempito. Bien, ahora sí, perdón. La doctrina de Dios, ¿no? Ya hemos visto, veamos un poco más. La Trinidad también está en lo que es la salvación, ¿no? Ya. Eh, Dios es Padre, nos bendice, como dice acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestina en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces aquí la Trinidad se hace presente en lo que es la salvación, ¿no? Como lo menciona en Efesios capítulo 1, versos 3 al 14. La doctrina de Dios también está acá, continuamos con la salvación, nos redime, en quien tenemos redención por su sangre, nos perdona el perdón de pecados según las riquezas de su
gracia. Y tenemos herencia, versículo 11. También hemos obtenido herencia, incluso tenemos un adelanto de esa herencia con lo que es la presencia misma, ¿no? Del Espíritu Santo. Incluso algunos hablan de lo que es la marca del Señor que deja a nosotros, que es su presencia, ¿no? En nuestro interior. Seguimos, ¿no? En la doctrina de Dios también está presente la Trinidad en la salvación. Él nos sella, estamos marcados, como dije, ¿no? Hace rato. Fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa, el adelanto de la promesa, la herencia, ¿no? Su presencia. Nos da garantía, versículo 14, que nos es dado, perdón, como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué cantamos en la iglesia? Es porque Dios merece alabanza y adoración y gratitud. Y todo eso también nos va preparando para que estemos en su presencia, ¿no? Siempre dándole alabanza y gloria a Dios. Seguimos, la Trinidad de la divinidad, Dios Padre. Jehová se manifiesta como Padre de Israel, ¿no? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces aquí en la paternidad de Dios, que mucho se habla de este término, exige, ¿no? A Faraón que deje libre a Israel porque es su hijo, su primogénito, su pueblo, ¿no? Esto se dirige al Faraón, ¿no? Por mensaje de Moisés y su hermano. Jesús se dirige a Jehová también como Padre, ¿no? Y nos da ese ejemplo. ¿Cómo? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, dice, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿no? Eso es cuando está en la cruz. Ciertamente nos dice los comentarios que Jesús no quería morir porque él estaba con dolor y sufrimiento, ¿no? Pero tenía que cumplir ese propósito. Por eso dice, no, no se haga mi voluntad, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras hacer. No fue doloroso, ¿no? Nadie quisiera morir así, ¿no? Entonces, es para meditar y decir que el gran sacrificio de Jesús no fue algo simple, sino fue algo trascendental, ¿no? Fue único, ¿no? Entonces, eso para nosotros tiene un alto valor. La doctrina de Dios, Dios Hijo, ya hemos hablado del Padre, veamos del Hijo. Jesús es divino y es uno con el Padre. Hablamos de la Trinidad. En el principio, lo que dice Juan, ¿no? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo y el Padre, lo dice acá, ¿no? Uno somos. Y esto es lo que defiende Juan, ¿no? La postura de la divinidad de Jesús, de que Él es Dios. Es más, participó en la creación, y como dice acá, son uno, en diferentes funciones, pero son el mismo Dios. Jesús es distinto al Padre, ahí lo que decía, ¿no? Porque el Padre ama al Hijo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, toda autoridad, toda voluntad, ¿no? Le dio al Hijo para también llevar lo que es a la iglesia. Y algún día también nos dice en Apocalipsis que Él volverá para juzgar, ¿no? A lo juzgar a la tierra, ¿no? Y que la autoridad que Dios le dio, ¿no? La doctrina de Dios, la Trinidad, ahora vamos a ver Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿no? Dice acá. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios, como dice en 1 Corintios. Ananías, ¿no? Aquí hay una verdad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios, al Espíritu Santo, ¿no? Que también tiene atribuciones de omnisciencia, como lo había dicho. Todo lo sabe, todo lo conoce, hasta las intenciones del corazón, las maquinaciones de la mente, todo lo sabe, ¿no? Y en algún momento, hermanos, lo he experimentado, incluso lo puede revelar en público y para vergüenza a veces, ¿no? De que
hay cositas de que tal vez como hombres podemos planificar y hacer, pero quedamos en vergüenza porque el Dios, al igual que Ananías, lo revela, ¿no? Aunque te has puesto de acuerdo, ¿no? Faltaba que diga esto con tu esposa, que si lo has vendido en 10.000, ahora me decís que solamente lo has vendido en 8.000 y 2.000, ¿dónde queda para ti? ¿No? Entonces, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice la palabra, al instante él y luego ella cayeron muertos, ¿no? Doctrina de Dios, seguimos en lo que es la divinidad, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es distinto al Padre y al Hijo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese, ¿no? Vendrá y consolará y nos guiará. Y también menciona acá en la Gran Comisión, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está nuevamente mencionada la Trinidad, ¿no? Entonces también acá el Espíritu Santo tiene atribuciones de Dios, ¿no? Él está conectado a la Trinidad. Y por último, Padre y el Hijo y el Espíritu Santo nunca aparecen idénticos en cuanto a personas, ni confundidos en cuanto a parentesco, ni divididos en cuanto a la deidad, ni opuestos en cuanto a cooperación. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. En cuanto a relación, el Padre no procede del Hijo, pero el Hijo procede del Padre. En cuanto a autoridad, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo en cuanto a la naturaleza, parentesco, cooperación y autoridad. Ninguna de las tres personas en la deidad obra o existe separada, independiente de las demás, sino que son uno. Y eso es lo que quiere Jesús y eso es lo que Pablo enfatiza, que la iglesia, así como nuestro Dios en tres personas son uno solo, pero en diferentes trabajos y funciones, así también la iglesia sean uno, dice, ¿no? Para poder trabajar bajo la dirección de nuestro Señor Jesús por autoridades dadas por Dios como pastores, líderes y otras autoridades en el trabajo administrativo. Entonces, hermanos, este estudio es muy importante para que nosotros tenemos esa seguridad en la teología, y no solamente en teoría, sino en la Biblia y en la práctica, en la iglesia, de que hay un Dios en tres personas, ¿no? Y en algunas denominaciones está en su estatuto estipulado, escrito, ¿no? De que nuestra confesión de fe se basa en la Trinidad. Creemos en el Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Está ahí plasmado, escrito y como norma de doctrina. Y para aquellas iglesias que recién están queriendo afirmarse o crear su estatuto, normas de disciplinas, de doctrina, esto es importante añadir, hermanos, ¿no? Debe enfatizarse la Trinidad, ¿no? Está presente y como lo había dicho, tienen versículos de respaldo, ¿no? No es que algunos pastores o algunos líderes o estudiosos de la palabra, algunos teólogos, ¿no? O maestros quieran tal vez sí o sí que se puedan hablar, ¿no? Sino tiene, hermanos, respaldo de versículos bíblicos que menciona en cuanto a lo que es sus atributos divinos y también tareas divinas. Amén. Listo, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. Esto sería por hoy lo que es la doctrina de Dios. Me quedo con esta imagen que es muy significativa, ¿no? Y es algo que nosotros de todo esto que hemos hablado lo resume todo aquí, ¿no? No hay más, ¿no, hermanos? Muchísimas gracias por su tiempo. Está haciendo mucho calorcito, así que hay que hidratarse, ¿sí? Hermano Joel, por favor, le pido que podamos terminar en oración para despedirnos y volver el miércoles. Y no se olviden su tarita, por favor. Bien, vamos a orar, hermanos, compañeros. Padre, una vez más te agradecemos por esta noche. Tú nos has hablado, tú eres un Dios, Señor, de tantas particularidades, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor, en primer lugar, con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús,
terminamos este tiempo, Señor, de capacitación. Bendice a mis compañeros y nos estaríamos reuniendo nuevamente, si es tu voluntad, Señor, próxima clase. En el nombre de Jesús terminamos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones.